¡Ay! Cumpleaños de Calamidad. No sería que le tengo más miedo si hasta esa Calamidad. Oiga, la verdad. Coño, ¿por qué en Cuba todo es un cuento? Mire, en algún lugar leí que alguien se sorprendió porque se había enterado por unos documentos secretos publicados por el Herald que Rafin, una empresa controlada por los militares y con una participación importantísima en Texas, pues contaba con 400 millones. Oiga, el día que eso sea verdad, yo, yo me dejo de llamar Juan Juan. Aquí, ¿quién no sabe que Rafin, qué cosa es Rafin? ¿Y quién no sabe que Rafin cuenta con más de, pero mucho más de 1.000 millones de dólares? Y te lo cuento. Plazo final para solicitar la nacionalidad española. Si eres hijo, nieto o bisnieto de ciudadano español, tienes hasta el 22 de octubre para presentar tu solicitud en el Consulado de España, conforme a la Ley de Memoria Democrática. Llámanos al 786-867-4613 para recibir asesoría personalizada y asegurar tu trámite a tiempo. A ver, ¿usted sabe qué quiere decir Rafin? Sí, Rafin. ¿Sabe qué quiere decir? Mire, Rafin es una unión de frases, una unión de palabras que terminó con esa abreviatura Rafin. Pero en realidad quiere decir Raúl Fidel Financiera. Se creó entre 1995 y 1997. No recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo bien que fue cuando el boom de las empresas, de las firmas extranjeras en Cuba. Cuando empezaron a aparecer por Cuba un montón de extranjeros pasmados que fingían ser importantes empresarios y que tenían una gama importantísima de productos para vender en la isla. Y claro, que todo aquello era mentira. Aquella gente no era más que mercaderes, o quizás se pueda decir revendedores, que compraban un montón de porquerías afuera, meroliqueaban afuera y todo eso mericoleo, toda esa porquería, pues la vendían entonces en Cuba con tremendo por ciento de ganancia. Vamos, digamos que comenzaron haciendo lo que hoy hacen los MIPIMEROS. Pero como aquellos extranjeros no tenían la espalda, la billetera, no tenían el billete para aguantar el trastazo de pagar el producto fuera, venderlo adentro, esperar el crédito de 90 días para que Cuba te pagara y mientras para cerrar ese ciclo seguir comprando afuera, pues porque Cuba lo que les daba era un papelito que se llamaba vale de pago, comprobante de pago, compromiso de pago, un papelito inventado que en aquel entonces daba el banco. Estos extranjeros pasmados realmente no eran grandes empresarios ni cosas de esas. Estos extranjeros pasmados, cuantas mañanas, inventores que pasaban por Cuba vendiendo cosas, como no tenían la espalda para aguantar todo aquello, entonces se veían obligados a negociar este papelito del banco, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, con otros extranjeros radicados en Cuba que sí tenían dinero, digamos, narcotraficantes, gente escondida, terroristas, empresarios que sí tenían inversiones en Cuba y sí tenían dinero, en fin, negociaban ese papelucho con ese tipo de extranjeros. Y entonces, ¿qué sucedió? Muy sencillo, que Fidel Castro se enteró y le vio el filón. Y como era listo y muy delincuente, se reunió con Raúl y con Julio Casas para crear una empresa financiera capaz de comprarle a toda esa gran cantidad de extranjeros pasmados aquellos compromisos de pago del Banco Cubano a un 3%, 4%, 5%, incluso hasta llegaron a un 15% del monto de la factura. Y usted se preguntará, ¿de dónde salió el billete para crear esa empresa financiera con capacidad para comprar todos aquellos compromisos de pago que había expendido el banco a aquellos extranjeros cuasi mochileros que había por Cuba? Y claro, la respuesta es todavía más sencilla. Te cuento, el dinero salió de las arcas personales de Fidel y de Raúl. Y por eso la empresa se llamó Rafin, que como ya les dije, no quería ni quiere decir otra cosa que Raúl
y Fidel Financiera. Así que no me digan más, ni me inflen, ni me inventen, ni documentos secretos, ni nada de eso, de que Rafin tiene 400 millones de dólares, porque eso es absolutamente falso. Rafin es una empresa súper opaca, que es imposible saber lo que tiene, pero solo deduciendo al mínimo punto de vista, uno se da cuenta, saque usted la cuenta, si es economista o dice ser economista, o es de los infladores que dice ser economista, se entenderá que tiene muchísimo más, pero muchísimo más que $1.000 millones de dólares. Ahora bien, surge la otra pregunta, ¿por qué Rafin tiene un altísimo por ciento de Texas? Pues también es muy sencillo. Y no es necesario inventarse una película. La película es peor que la fantasía que la gente se inventa en la cabeza. Y escuchen, porque yo no soy eterno. Miren, hasta 1992, en Cuba existían varias empresas que llevaban las comunicaciones en los diferentes sectores. Por ejemplo, la comunicación por radio, la comunicación por cable coaxial de la prensa, la comunicación telefónica. Usted recuerda que antes usted llamaba en su barrio, en su provincia y no pasaba nada, pero cuando llamaba a otra provincia, operadora, por favor, operadora, no sé qué, ¿usted recuerda eso? Bueno, pues esa era otra empresa que se dedicaba a la empresa de telefónica interna y de larga distancia. Pero en 1993 se crea ETESA para controlar todo aquello como un gran monopolio y sumarle además la incipiente telefonía celular. Yo recuerdo que los primeros números fueron 80-0001, 80-0002, 80, 0002 creo que era de Fuentes Cobo, 80-0303, 80-0404, que era del viejo mío, 80-04, así sucesivamente. Y en 1994, la empresa mexicana Domos, búsquela, googlea, sabrá de quién es, amiguitos todos de Fidel, compraron en 750 millones de dólares el 49% de Texas. Y, por supuesto, Rafin, por ser la financiera de toda esa operación, se ganó nada más y nada menos que un 15% para su bolsillo. Calcule. Así que el matrimonio Domos, Etexa y Rafin duró hasta el año 2000, cuando después de muchísimas presiones, Domos, cansado, aburrido de tantas trabas, decide venderle su parte a la telefónica italiana Telecom Italia. Y por supuesto, en esta otra transacción, Rafin, por intermediar como financiera, se vuelve a ganar otro 15% de todo el monto de la operación. Siga sumando, porque aquí estamos hablando de otros 750 millones de dólares más. Aunque claro, la realidad, y esto hay que decirlo, que Telecom Italia fue quien realmente desarrolló la telefonía celular en Cuba. Eso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa es la realidad. Pero claro, las cosas iban muy bien. Y como era de esperar, Fidel Castro vio que todo aquello marchaba como, vamos, como aquello de poeta Espronceda, viento en popa y a toda vela, y que daba mucho dinero. Así que le empezó a poner trabas también a Telecom Italia. Y la llevó hasta el paroxismo de la desesperación y no soportaron más. Y en el año 2011, después de tanta presión y que coincidentemente fallecieran unos italianos ejecutivos de Telecom y todo aquello, que no recuerdo bien el chisme, pero que se dio muy bien y aquello explotó en toda La Habana, Telecom decide venderle su parte de Texas a Rafin, que no sé si les recuerdo quién es Rafin, Raúl y Fidel Financiera. Así que fue justo en el 2011, en ese entorno, cuando se comenzó a decir que Texas comenzaba a ser entonces una empresa con un capital absolutamente del Estado cubano. Cosa que era mentira. O, perdón, a menos que no era toda la verdad. Porque no olvidemos que el 50%, que ya en ese momento el 50% de Texas pertenecía a Rafin, que no era una empresa del Estado cubano, sino una empresa financiera
de los dueños del Estado cubano, que no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ok? ¿Y qué sucedió ahora? Sí, claro. Muchos dicen que lo que sucedió fue que Telsa ha tenido pérdidas y necesita subir su precio. Mentira. Lo que sucedió fue que el turismo y el servicio, o mejor dicho, eso que dicen la exportación de servicios, que tiene más que ver con el bolsillo de Texas, de Rafin, que con el de Texas, se desplomó algo más del 80% durante estos últimos 4 años. Y como los dueños de Rafin, más que empresarios, lo que son es ladrones, necesitaron sacar el dinero ¿de dónde? De tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de todos los cubanos. Y subieron los precios. Eso fue lo que pasó, nada más. Lo triste es que como los cubanos, desgraciadamente, somos demasiado elementales, protestamos, los llevamos a dar una marcha atrás, los llevamos a ponerse a dar explicaciones, los obligamos a tomar decisiones, hasta que nos enseñaron un pedacito de chocolate. Nos dijeron que tomarían medidas y anunciaron una tarifa especial para estudiantes. Y como todo el mundo sabe en Cuba, que una tarifa para estudiantes, de esa tarifa para estudiantes se agarrará todo el país, porque no hay familia en Cuba que no tenga un estudiante y la que no lo tenga lo inventará. Pues nada, nos calmamos ya. Se nos aplacó la preocupación y ya todo, como dije hace unos días, regresará a la normalidad cubana, que dicho sea de paso, nada, absolutamente nada tiene de normalidad. Más bien, tiene mucho de resignación. Así que le seguiremos echando muchos millones más a el cumpleaños de Calamidad. Porque sí, hoy es 3 de julio, cumpleaños de Calamidad. Aunque bueno, la verdad es que para mí, de las personas que cumplen años hoy, una de las más importantes, porque la quiero mucho, porque la respeto mucho y creo que es una de las personas que hace muchísimo por la cultura cubana, que también cumple años hoy y le mando felicidades, mi amiga Nicia Agüero. Sí, para mí eso es mucho más importante que el cumpleaños de la Calamidad. Pero claro, no puedo dejar pasar este día, así como así. Por eso he estado mirando la televisión cubana. Y me sorprendió muchísimo ver un material que se puso en el Noticiero Nacional de la televisión cubana, producido o hecho por el periodista Wilma Rodríguez Fernández, precisamente sobre este caballero. Y me llamó mucho la atención, porque, primero, la música que usan de fondo es muy sentimental, va mucho con la historia que van contando, pero la música es una de las elegías del viejo mío. Y que si se la quieren poner a, a un parque de los carnavales o a un documental de Fidel o a lo que quieran, es su rollo. Yo hoy no tengo ningún derecho sobre eso. Ahora bien, el periodista debería saber que por culpa mía y por otras razones que en algún momento mencionaré, Raúl y mi padre no terminaron así como quien dice en tan buenos términos. No. Y, y lo otro es que, coño, durante este trabajo audiovisual, magnífico, 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 emotivo, casi me hace llorar. Dice que, bueno, describe a Raúl como moscadista, en algún momento hablaremos de eso, como expedicionario, como exiliado, pero cuando habla del desembarco, y me refiero obviamente al desembarco del yate Granma por Playa La Colorada, que por cierto, un día podemos hablar de eso también, porque tampoco fue por los Colorados, pero eso es otro tema. El tema es que este material habla de eso, de momento en que desembarcó el Granma. Y dice que Calamidad fue el último en bajarse de Granma porque estaba cuidando no sé qué, o protegiendo no sé qué, o recogiendo no sé qué, o guardando no sé qué, una historieta de esa. Y la verdad, coño, es que eso es mentira. Yo he escuchado y usted podría encontrar suficientes anécdotas y escritos por de expedicionarios de Granma, incluso lo puede leer en el diario de Camilo, y todos concuerdan en que Raúl y Camilo fueron los últimos dos en bajarse del yate Granma. Pero
No porque estuvieran recogiendo, ni custodiando, ni nada de esa valentía, nada de eso. Fueron los últimos dos porque se entretuvieron jodiendo y se entretuvieron mirando el nombre del barco desde arriba para ver quién de los dos lo leía primero y toda esa bobería. De hecho, la historia recoge que precisamente por eso fueron requeridos por Fidel Castro. Todo eso está escrito, así que está muy bien que le hagan su calamitoso homenaje, pero coño, al menos respeten la verdad. Chau, chau. Plazo final para solicitar la nacionalidad española. Si eres hijo, nieto o bisnieto de ciudadano español, tienes hasta el 22 de octubre para presentar tu solicitud en el Consulado de España, conforme a la Ley de Memoria Democrática. Llámanos al 786-867-4613 para recibir asesoría personalizada y asegurar tu trámite a tiempo. ¿Te imaginas tener tu propio paraíso en casa? En Ocean Blue Pool Construction lo hacemos posible. Con más de 10 años de experiencia en la construcción y remodelación de piscinas, jacuzzis y spas, somos tu mejor opción para llevar el océano y la playa hasta tu jardín. Desde modelos accesibles hasta exclusivos con los más innovadores revestimientos y complementos. En Ocean Blue Pool Construction tenemos la piscina perfecta para ti, diseñada a tu medida y con la calidad que mereces. Y no te preocupes por nada. También ofrecemos financiamiento y un completo servicio de mantenimiento para que disfrutes de tu oasis sin preocupaciones. Contáctanos hoy mismo al 305-989-6700 o al 954-547-9732. También puedes visitarnos en www.oceanbluepoolcorp.com o enviarnos un correo a nj@oceanbluepoolcorp.com. Solo escanea el código QR y empieza a crear el paraíso que siempre soñaste. Ocean Blue Pool Construction. Permítenos llevar el océano y la playa hasta tu jardín.